Buen día, tengan todos ustedes. Continuando con nuestro curso de análisis y diseño de estructuras de mampostería en este capítulo número 4 o en este video número 4. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de la estructura de mampostería, ¿sí? De acuerdo a la normativa mexicana de las normas técnicas complementarias de mampostería del año 2023. Pero antes de eso, primero vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos en el capítulo 3. Entonces hablamos sobre los modos de falla más comunes o los más típicos que podemos observar en en los muros confinados de mampostería, ¿no? Entonces, cuando los muros son cortos, ya vimos que predomina el fallo por flexión, entonces puede fallar por flexión. Cuando son muros largos, podemos tener fallas por corte, cortante o tensión diagonal, inclusive podemos también tener compresión diagonal, podemos tener falla por deslizamiento del muro y también cuando solamente carga vertical podemos tener por compresión o por carga axial pura, ¿no? Bueno, entonces, antes de pasar justamente a esta parte de la clasificación, ahora sí vamos a entrar a la normativa. Entonces vamos a abrir nuestras normas, ya entrando aquí, vamos a hacer una presentación de ellas y vamos a dar unos aspectos rápidos de los que nos dice esta normativa, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos un índice. En este índice vamos a ver todo el capítulo y los subcapítulos que tiene todas estas normas. Son 12 capítulos, ¿sí? Y un apéndice. Luego vamos a tener las notaciones o lo que quiere decir, lo que significa cada variable que están incluidas en esta normativa y en el extremo derecho de cada variable, pues, si es, por ejemplo, una que tenga una dimensión, si es adimensional, pues no tiene nada. Si tiene una dimensión, pues, por ejemplo, en este estamos hablando de una superficie y aquí lo toma que lo puede tomar en milímetro cuadrado o si está en paréntesis lo tomaría en centímetro cuadrado. Esto ahorita vamos a hablarlo, no es justamente estricto que nosotros tengamos que utilizar estas mismas unidades, estas son aleatorias, las que nosotros querramos utilizar, mientras seamos consistentes cuando hagamos operaciones con unidades, ¿no? Luego tenemos la terminología, lo que nos quiere decir cuando estamos hablando de ya propiamente nombres, de nombres técnicos, de algún elemento, ¿sí? Que se incluye en esta norma, pues aquí podemos ir directamente. Si supongamos que no sabemos lo que quiere decir una articulación plástica, pues nos vamos a la definición que nos viene de la norma. ¿Qué es un castillo? ¿A qué se refiere con un castillo? ¿Qué es un castillo externo? ¿Qué es un castillo interno? ¿Qué es el colado? Etcétera, ¿no? Entonces aquí podemos venir a la normativa y podemos ver a qué se está refiriendo con ese término. Ok. Luego están los estándares o las normas mexicanas. Esta parte de estas normas es más que nada lo que nos va a ayudar a nosotros con relación a los ensayos o para determinar ciertas propiedades físicas y mecánicas de las piezas, ¿sí? Bueno, piezas o algún más bien material del que estemos o querramos conocer más, con más detalle, ¿no? Ciertas características. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos realizando alguna construcción, ¿sí? Y nosotros queremos, nosotros definimos, por ejemplo, un F'C para el concreto, por ejemplo, para los castillos, de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y si nosotros queremos ver que evidentemente nuestro material siga teniendo o cumpla con esta resistencia mínima especificada, pues iríamos
a una cierta norma que aquí está especificado, por ejemplo, para el concreto y resistencia a compresión, ¿no? Entonces, eh, en lo que nos dice en esta normativa son los procedimientos y todo lo relacionado a cómo se tiene que hacer el ensayo para obtener o, sí, o sea, obtener ese valor de ese parámetro desconocido que estamos analizando, por ejemplo, en este caso, la resistencia a la compresión, ese prima C, cómo lo hace un laboratorio, ¿no? ¿Cómo obtiene esa resistencia? Porque también cuando nosotros llevamos nuestros cilindros a algún laboratorio para hacerle algún ensayo, ¿sí? O bueno, que los laboratoristas hagan un ensayo, ellos hacen sus pruebas, hacen sus mediciones, determinan ya utilizan las ecuaciones que les marca la normativa para obtener resistencias de diseño, pues sí, de diseño y y lo que tiene ese material, ¿no? O las resistencias en específico de ese material que estemos ensayando. Pero lo interesante es justamente valorar y porque bueno, me ha tocado que no todos, bueno, o cumplen supuestamente con ante la ley, ¿sí? Cumplen, tiene un registro adecuado, pero difiere un poco los resultados que entregan, ¿no? Cuando llevan ensayos. Entonces, también nosotros podemos, aunque no hagamos ese ensayo, tener, pues, claro que es justamente lo que están haciendo, ¿no? O cómo están obteniendo esos parámetros de resistencia del material que están ensayando. Entonces, eh, todos estos materiales deben de cumplir con estas normativas. Ok, aquí también voy a hacer, creo que es oportuno hablar sobre, más adelante, conforme vayamos viendo la normativa, se van a ir apareciendo las normas relacionadas a cada material. Pero no me voy a meter tan a fondo, tan a detalle en ver justamente lo que nos dice esta normativa. Claro, no quiere decir que no tenga relación y que no sea importante. Al contrario, es muy importante también conocerlo, ¿no? Pero creo que se saldría también de la finalidad como tal del curso que estamos, bueno, que estoy impartiendo. Entonces, quizá más adelante sí haga mención de de varias normativas, de las más importantes o de las que por lo menos más utilizo, este, pero de forma paralela. Entonces, de forma optativa, para quien guste tener también o platicar más, por ejemplo, sobre una normativa en específico, poder hacerlo. También hace mención pues al Instituto Americano del Concreto, de la ACI, y empieza con el capítulo 1 que dice condiciones generales. Entonces, como toda norma, pues tiene que tener alcances y limitaciones. Entonces, esta norma nos dice que tiene los requisitos mínimos, solamente mínimos, ¿sí? Porque aunque se vea muy extensa, dice que son mínimos para el análisis, el diseño, el detallado y la construcción a base de estructuras bueno, a base de muros de mampostería o estructuras de mampostería. Esta norma solo permite el diseño y construcción de estructuras nuevas de piezas artificiales a base de mampostería confinada o reforzada interiormente. Aquí, esto lo subrayé porque es importante. No recuerdo si en el primero o en el segundo capítulo les había comentado cuando estábamos viendo los sistemas que podemos tener como mampostería. eh, bueno, podemos tener mampostería confinada, mampostería reforzada interiormente o mampostería simple. Pero sí les había dicho que para diseños o para estructuras nuevas que se vayan a construir, la norma solamente nos permite diseñar con, si es mampostería confinada o reforzada interiormente. No nos permite nuevamente, lo vuelvo a repetir, diseñar con mampostería simple. La mampostería simple sí podemos utilizarla y de hecho aquí dice si solamente se acepta mampostería sin refuerzo en la mampostería de piedra natural, ¿sí?
Entonces aquí podemos utilizarla, por ejemplo, para hacer alguna barda, incluso para cimentación con ciclopia, también puede ser, pero también hay esos lineamientos que debemos seguir. Pero en particular, o yo en lo personal, utilizo mampostería sin refuerzo para el análisis cuando tengo estructuras existentes, ¿no? Bueno, siguiendo con esta parte de los alcances, dice pues esta norma debe de ser un complemento con los principios que tiene establecidos, por ejemplo, las normas técnicas que se refieren a los criterios, al proyecto arquitectónico, al de sismo, al de viento, también al de evaluación y rehabilitación, que obviamente pues eso ya es cuando ya es una estructura existente y se analiza y en dado caso que no cumpla, pues los lineamientos que debemos seguir para rehabilitarlo, ¿no? Esta estructura. Y en el apartado 1.14 también lo enmarqué porque también, ese sí en el capítulo 1 les había comentado que esta norma no permite, o bueno, no tiene el alcance para diseñar o construir estructuras a base de columnas de mampostería. Sí podemos tener precisamente columnas de mampostería, pero con funciones no estructurales o de fachada, que es lo más común. Entonces, por lo menos para la parte estructural no nos permite, o bueno, no, si queremos determinar la resistencia a una base de una columna de mampostería, no hay nada, no hay ningún apartado que podamos, cómo podamos obtener estos valores de resistencia, ¿no? Para estos elementos mecánicos que estén aplicados a esta columna. Entonces, o bien si tengo columnas, o mi sistema va a tener algunas columnas que sean de concreto reforzado o acero estructural. Y si le quiero dar un acabado de mampostería, pues puede ser nada más como un elemento de fachada, ¿no? Ahora, cualquier otro tipo de piezas de refuerzo de modalidad constructiva a base de mampostería diferente de los comprendidos debe ser evaluado según lo establece el reglamento y el apéndice normativo A de esta norma. Ok. En el 1.2 precisamente nos viene el contenido o lo que vamos a ver en cada capítulo. También no voy a, ya con más detalle, con más calma, lo pueden leer ustedes. Pero pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? En todo lo que va a llevar el curso. O la gran mayoría de esto es lo que vamos a ver. En la parte de unidades, también nos dice una recomendación o cómo está tomando, utiliza el sistema internacional esta norma y nos da, por ejemplo, para la dimensión de fuerza, utiliza el newton, para la longitud utiliza el milímetro, para el momento utiliza el newton milímetro y para el esfuerzo, pues megapascales, pero no es obligatorio realizarlo, podemos utilizar las unidades que nosotros querramos, siempre, digamos, siempre cuando sean consistentes. Entonces, por ejemplo, para fuerza, un ejemplo puede ser kilogramo fuerza, otro ejemplo pueden ser toneladas. Para longitud, pues aquí está el centímetro, también podemos utilizar metros, pulgadas, ¿por qué no? Pies. Momento, kilogramo por centímetro, tonelada por metro. De esfuerzos, kilogramo sobre centímetro, pues para mí eso es como si lo tomo como de esa unidad, ¿no? Pero, y aquí justamente aclara, ¿no? Cada sistema debe utilizarse con independencia del otro, sin hacer combinaciones entre los dos. O sea, no es válido, por ejemplo, si estamos usando o midiendo una fuerza de corte, por ejemplo, en newtons, y lo sumamos con fuerzas de kilogramo, pues no es consistente las unidades, ¿no? Deben de ser newtons y kilogramo, eso es lo que se refiere. Ahora sí, entramos a 1.6, que es lo que está en nuestra diapositiva y es sobre lo que vamos a hablar en este video. Entonces, esta imagen, pues como observan, es una copia de lo que está en la normativa en el apartado 1.6
y es clasificar nuestra estructura de mampostería. Nosotros la podemos clasificar o bien de dos maneras. Si es tipo 1 o tipo 2. ¿En qué se va a diferenciar o cómo podemos definir si esa estructura es tipo 1 o es tipo 2? Si es tipo 2, esta norma nos dice que debemos cumplir con esos 6 requisitos y deben de cumplirse todos. Si uno no se cumple, inmediatamente la estructura o el tipo de edificación pasa como si fuera tipo 1. Entonces, uno debe de tener una superficie construida total no mayor que 250 metros cuadrados. Esto, bueno, lo que habla con la parte de superficie construida, supongamos que nosotros tenemos un terreno de 10 por 20. No quiere decir que esta superficie la vayamos a tomar como 10 por 20, sino, a ver, vamos a, eh, no sé si me puedo mostrar, déjenme, pantalla en negro. Y bueno, a ver si, perdón, a ver si puedo, la pluma, ¿no? Ok, supongamos que yo tengo un terreno, vamos a poner, no tengo buen pulso, pero, no sé, que tengamos aquí, por ejemplo, 10 y 20. Esta superficie construida no quiere decir que nosotros vayamos a tomar toda esta área, ¿sí? Sino vamos a suponer que nuestra estructura, por ejemplo, está en planta, lo que vamos a construir es esto. Y todo esto que está rayado, ¿sí? Es lo que tenga losa. Esto sí va a ser precisamente nuestra superficie construida. Supongamos que esto tiene 8 y esto tiene 8, por ejemplo. Entonces aquí tendríamos, si solamente fuera de un solo nivel, 64, supongamos que son metros cuadrados, ¿no? 64 metros cuadrados. A eso es lo que se refiere con superficie construida, a lo que implique losa, no lo que mida como tal el terreno. Entonces, este, ahora, esta superficie construida, pues dice, no debe de ser mayor que 250 metros cuadrados. Si tenemos, por ejemplo, varios niveles, esta superficie se va sumando. Supongamos que entonces hacemos el mismo ejemplo del anterior. Vimos que teníamos 64 metros cuadrados para un solo nivel. Pero si yo tengo otro nivel, vamos a suponer que tenga los mismos metros cuadrados de construcción. Vamos a tener 64 pues por 2, ¿sí? Entonces, vamos a tener 128, si no me equivoco, metros cuadrados. Sigue cumpliendo. Pero si pasa de 250 metros cuadrados, ya no va a cumplir. Y inmediatamente se va a clasificar como una estructura como una estructura tipo 1. El siguiente requisito es contar con hasta 2 niveles, incluyendo niveles de estacionamiento. Entonces ahí ya más estricto el asunto. Nos limita que solamente podemos tener una estructura de 2 niveles. Si tenemos 3 niveles o más, es tipo 1. No debe tener muros estructurales desplantados sobre vigas o losas de entrepiso. Aquí también. Vamos a hacer nuevamente un ejemplo a qué se refiere a esto. Es común, por ejemplo, que nosotros tengamos una estructura de varios niveles. Vamos a suponerlo que cumplimos con el otro requisito que llega hasta 2. Pero que nuestro uso que tengamos aquí, por ejemplo, que esto sea para vivienda, ¿no? Que sea como casa habitación esta parte de la segunda planta. Pero el primer nivel, no sé, yo tengo mi negocio, porque es muy común también verlo en algunas estructuras, y para yo tener, pues, más espacio como tal en mi planta baja, suelo yo colocar ya sea sistemas, por ejemplo, aporticados
o combinados, ¿sí? O con marcos. Por ejemplo, esto puede ser de concreto, estas columnas pueden ser de concreto, y pues mis traves, mis vigas que soporten la losa, este, o también de acero estructural, o la combinación de dos, o sea, puedo tener marcos y también puedo tener muros que ya entrarían como muros diafragma, que entra, ahorita vamos a ver otro de los incisos. Bueno, la idea es de que si ocurre algo como esto, en el que aquí tenemos, por ejemplo, muros de mampostería en este sistema, en el segundo nivel, y aquí tenemos un sistema pues aporticado, ¿sí? O con marcos, ¿ok? Aquí esto estructuralmente, por lo menos en la parte, en los criterios sísmicos, no voy a entrar, eso bueno, lo vamos a ver posteriormente también en la parte de análisis sísmico, pero hay una patología de fallo estructural que va asociada, que se llama planta baja débil o planta baja flexible. Entonces quiere decir que este entrepiso tiene menos rigidez que estos entrepisos superiores, ¿no? Y esto es peligroso. Si estos elementos verticales resistentes no tienen suficiente resistencia para la deformación lateral, pueden ocurrir mecanismos de falla, mecanismos de colapso, y pueden poner en problema la estabilidad de estos elementos. Entonces, es esto es precisamente planta baja débil. No voy a hablar nuevamente así como un poco para no extender la parte del video. Simplemente a lo que voy es, siguiendo con el apartado que vamos, que no debe de tener muros de carga desplantados sobre vigas, entonces ya tenemos nuestro sistema porticado y esto de aquí, esto es una viga. Entonces, si yo tengo esta viga y sobre esta viga se desplantan estos muros de mampostería que están acá, ya no aplica, ¿sí? Y entraría como una estructura pues tipo 1, si esto pasa, ¿ok? Eso es a lo que se referiría con un ejemplo desplantado sobre vigas o sobre la losa de entrepiso. No deberá tener muros diafragma. Eh, También la parte en capítulo 1 hablamos sobre muros diafragma, no voy a ya abordar esa parte como tal. Entonces, si tenemos nuevamente el mismo sistema que teníamos en esta imagen anterior, ¿sí? Que nosotros teníamos en la parte del segundo nivel nuestro sistema de muros de mampostería, y en este primer nivel nuestro pues sistema de marcos. Yo podría disponer, por ejemplo, si esto lo veo en forma frontal, si yo tengo mi estructura y lo veo en la forma longitudinal, ¿sí? Podría poner aquí, y yo podría a lo mejor disponer de algún muro de mampostería aquí, ¿sí? Que lo haya diseñado como muro, o bueno, no, ni siquiera diseñado, que lo haya utilizado simplemente como muro diafragma, o que este elemento pues transmita y dé resistencia lateral a este sistema. También el sistema de marcos. Si esto pasa, no cumple y entraría como tipo 1, ¿no? Ok. Esto es lo que refiere a tipo a muro diafragma, y también está en función del uso que se le dé a esa estructura. Si es habitación unifamiliar o plurifamiliar, bueno, esto es muy común. Por ejemplo, en casas habitación, pues esto es lo que cumple. Si es de servicios, de industria, infraestructura agrícola, pecuaria y forestal. Si es alguno de estos usos, pues esto sí cumple. De hecho, por lo regular, esto sí cumple, ¿no? Pero lo que pues va a estar siempre como más a la defensiva de que sea una estructura tipo 2, o bien va a ser la superficie, va a ser los niveles, eh, esta parte de los muros, en dado caso que tengamos este tipo de sistema constructivo. Muro diafragma, no tanto, pero puede llegar al caso. Si es de uso habitacional plurifamiliar, no deberá haber más de 10 viviendas en el predio, incluyendo las existentes. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un terreno, por ejemplo, un poco grande, dentro de ese terreno podemos tener varias construcciones, y nos limita que no debe haber más de 10 construcciones o viviendas ahí en ese terreno, ¿no? En ese predio.
y si hay más de 10, pues no cumple. También esto viene dado porque, pues obviamente, si no hay una separación adecuada o no, o por ejemplo, si se construyen construcciones, y no dejan esta separación cuando hay algún desplazamiento de la estructura, una deformación, puede llegar un golpeteo de una estructura a otra y puede dañar un elemento, ¿no? O puede causar algún daño en alguno de los elementos. También eso va como en función de eso. Y pues esto es como el resumen, dice si no cumple con alguna de estas pues, especificaciones, entra la estructura como tipo uno inmediatamente. Y también las que sí entran de sí o sí, como tipo uno ya no ni siquiera hay que hacer este tipo de cosas, es las estructuras del grupo A. Entonces, en las normas técnicas para análisis y diseño por sismo o por acciones eólicas o de viento, ya sea las de CFE o las de las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, este, clasifican a la estructura según su importancia. Entonces, las ponen como grupo A, grupo B, incluso por ejemplo las de CFE, aparte las subdividen, si por ejemplo entra como categoría A más, A1, A2, B, B1, B2, todos eso ya también más adelante cuando hagamos análisis sísmico vamos a ver esos detalles, pero las estructuras del grupo A son de gran importancia o de importancia alta en función a por ejemplo, si puede alternar o disponer con peligro de vida humana o con alto valor de algún bien material o con un patrimonio histórico, algo muy importante pues para la sociedad, como todo este tipo de cosas pues son para estructuras del grupo A. Ejemplos, por ejemplo, museos, eh, que puedan, o sea, que tengan cosas de gran valor. Por ejemplo, pueden estar los hospitales, entran los estadios, entran las escuelas, entran eh, edificios pues ya muy altos o de gran altura, etcétera, ¿no? Entonces, como todo ese tipo de estructuras que son de ese tipo de importancia, ya, las limitan como estructura A y automáticamente entran como tipo uno. Se analizan, por lo menos si es una estructura de mampostería, como tipo uno. Entonces no permite ni siquiera como tipo 2. Ahora vamos a hacer una reflexión y un resumen pues de todo esto. En la práctica, pues es complicado que una estructura cumpla con esto y que sea como tal del grupo 2. No quiere decir que no haya o que no se puedan realizar, sí se pueden realizar, pero es difícil. Y bueno, ¿qué quiere decir que sea estructuras tipo uno tipo 2? Eso va en función, por ejemplo, al tipo de análisis, al tipo de detallado que debe de llevar la estructura. Vamos a suponer, si es tipo 2 cuando haces un análisis sísmico, em, y bueno, es un análisis elástico, todavía con esas propiedades elásticas, ¿sí? Eh, Podemos tener varios métodos. Uno de ellos, por ejemplo, es el análisis estático, el otro es el análisis dinámico y el otro es el análisis simplificado. Entonces, cuando es tipo 2 sí nos permite, por ejemplo, usar un análisis simplificado. Ya también en el capítulo 12 abordamos lo que viene siendo las estructuras tipo 2 y ahí habla precisamente del análisis simplificado, que no es más que distribuye proporcionalmente las acciones de cortante hacia los muros de mampostería, ¿no? De forma proporcional. Y ya el, mm, los determina en función del área transversal del muro y con un factor ahí de un área efectiva, con un factor F que va con la relación de aspecto del muro, ¿no? Bueno, va en función pues a la relación de aspecto, porque obviamente muros
Muros largos trabajan o se asume que trabajan su comportamiento es regido a corte o cortante y cuando son muros cortos pues a flexión, predomina la flexión. Entonces son como ese tipo de aspectos. Ese análisis simplificado tiene eh, creo que si no mal recuerdo, tiene em, implícitamente características elásticas y en cuestión de y elastoplásticas, si no me parece, en cuestión de resistencia, ¿no? O sea, porque obviamente bajo varios magnitudes de carga, por ejemplo, sísmica, pues la estructura tiende a comportarse en un análisis elástico o lineal, pero pues si la carga es demasiado grande, pues puede formarse de más y entra en su carácter no lineal, ¿no? En un o bueno, en su carácter plástico. Entonces, pues trata de tomar como esos efectos en cierta forma, solamente que este tipo de análisis es más conservador que un análisis estático, pero es laborioso, porque por ejemplo, si ya nosotros tenemos todo programado de un análisis estático, prefiero yo hacer mil veces un análisis estático que un análisis simplificado, ¿no? Entonces, ya eso ya es como más a criterio y es precisamente también esa es la idea de todo esto, de que sí tenemos como todas estas herramientas que podemos disponer de la normativa, pero qué tan factible es aplicarlas, ¿no? O por qué sí o por qué no, pues tener como ese tipo de criterios y fundamentarlos. Entonces, este, otra de las características es, por ejemplo, si tenemos estructuras tipo 2, pues también debemos de cumplir muchas de las características que tienen las estructuras tipo 1. Entonces, solamente hay como variaciones pequeñas que podemos hacer como simplificar pues según supuestamente el análisis, pero tenemos que también abordar varias cuestiones que se realizan en las tipo 1. Entonces, aparte de que es complicado que la estructura se comporte, que sea tipo 2, este, las cosas que hagamos para tipo 2 las vamos a hacer para tipo 1. Entonces, en lo personal, no hago, no pierdo tanto el tiempo en ver esta parte, pero inmediatamente las clasifico como casi tipo 1, pero a reserva de que también sí lo especifico. Supongamos que, bueno, este es por ejemplo una parte de mis memorias de cálculo que entrego. Si hago la parte de clasificación de la estructura de mampostería, yo sí lo tengo programado. De hecho, donde están estas líneas punteadas en rojo, lo tengo programado, cumple sí o no. Y aquí ya le pongo, si mi proyecto cumple todo esto, si cumple todo, pues inmediatamente que me va a aparecer tipo 2. Si no cumple, va a ser tipo 1. Entonces, no quiere decir este, que lo descartemos. O sea, en la memoria de cálculo sí ve explícitamente esto, pero esto que acabamos de comentar, solamente que en lo personal o por experiencia, casi todas van a ser estructuras tipo 1, ¿no? Entonces, con esto voy a dar por terminado este capítulo, este video que ya ahora sí empezamos con la normativa y vamos a estar abordando pues estos temas o estos subcapítulos que nos están ofreciendo estas normas, ¿no? Cómo aplicarlas y qué es lo que nos quiere decir. Ahora, pues si llegaron hasta esta parte del video, les agradezco demasiado, muchas gracias, espero que les sea de utilidad, les haya gustado, les haya agradado. De igual forma, si tienen alguna duda, algún comentario, me la pueden hacer saber y con mucho gusto cuando tenga o a la brevedad que me sea posible, pues trataré de responder. Este, mm, Nuevamente, si les gustó, pues pueden ayudarme con un like, con un comentario, si se pueden suscribir mucho mejor. Más que nada, la idea es de que pues esta información les llegue a más personas y puedan disponer de toda esta información de forma gratuita, ¿no? Entonces, este,
creo que es un buen mensaje. Les agradezco mucho y nos vemos hasta el siguiente video. Muchas gracias.